Buenos días a todos. Mi nombre es Melvin Lobo, en nombre personal y de Alta Group les damos la bienvenida al foro. Este año tenemos ya vigente la tan anunciada nueva norma contable que los que nos han acompañado, que hay bastantes que nos han acompañado en otros foros y en otras conferencias, recordarán que hemos hablado varias veces de las nuevas normas contables, ya fueron aprobadas y entran a regir en el 2019, pero con algunos efectos retroactivos desde el punto de vista contable. Entonces, sí es bueno ya irla conociendo. Hoy, al igual que otros años, tenemos más de 12 países representados de Latinoamérica, lo cual nos pone muy contentos. Tenemos que mencionar también a patrocinadores, Provider Solutions, Odessa, Codix y NetSol, que muy amablemente están patrocinando el evento. Y hoy vamos vamos a tener un recorrido en la mañana. La nueva norma contable, el señor Rafael González de Deloitte nos va a exponer la nueva norma. Cuando digo exponer, tomémonoslo digamos, entre comillas. La idea del foro es que sea muy participativo y todos los que tengan dudas pues pueden interrumpir en cualquier momento. Vamos a tener micrófonos por acá para compartir si tenemos dudas, si tenemos puntos de vista de cada uno de nuestros países, de cosas que puedan estar pasando, de cosas que los clientes nos hayan preguntado. Después de eso, Rafael Castillo nos va a hablar de la perspectiva fiscal, o sea, cómo creemos que esto puede impactar los países, hasta dónde los países puedan adoptar la nueva norma contable como norma fiscal. Y hay igual un foro de discusión, lo mismo, de ver cómo lo vemos todos en nuestros países. También los cambios legales y regulatorios. Todos sabemos que cuando hay una nueva norma, pues los reguladores se lo leen y entonces ven qué es lo nuevo que viene. No quiero adelantarme, pero esto va a tener impactos en las razones de endeudamiento de nuestros clientes y entonces ahí viene todo un tema de covenants, si son empresas incluso públicas que captan en los mercados de valores, cosas de este estilo van a tener efecto. Ya por la tarde vamos a hablar del impacto en los procesos y sistemas de información. Esta nueva norma va a traer para los clientes una reexpresión de sus estados financieros y es muy probable que nos empiecen a pedir información que hoy no nos piden y que pues vamos a tener que irles suministrando para poderles ayudar en este proceso y en su contabilidad. Y finalmente vamos a hablar del impacto en la administración de activos. O sea, hemos hablado, el año pasado tuvimos un foro de Asset Management, de la importancia de esto y cómo estas nuevas normas van a impactar esto. A la hora del almuerzo vamos, si el clima nos favorece, tenemos el almuerzo en el área de la piscina, si no lo tenemos probablemente en un salón interno y esperamos terminar hacia eso de las 5 de la tarde. Nuevamente bienvenidos, estamos a las órdenes, por aquí vemos varios de Alta Group, Juan y Guillermo, Roberto, Abraham, Ulises de México, Rafael y Melvin Lobo. Rafael Ramírez también nos asiste. Entonces, nuevamente bienvenidos, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a Alta por invitarnos, a don Melvin y a ustedes por la paciencia que me van a dedicar un ratito. Vamos a ver, arranquemos con un par de advertencias. La primera, yo soy abogado, nadie es perfecto. La segunda es que yo no soy contador. Y la tercera es que don Melvin me pidió que conversáramos un poquito con ustedes sobre el tema de la norma. A mí me llamó muchísimo la atención y siento que la razón por la que esa invitación se hace así, y viendo ahora la dinámica que pretendemos hacer en el foro, es que yo les pueda transmitir cuáles son los principales cambios que reviste la norma, pero posiblemente, bueno, y no les advertí adicionalmente que yo soy abogado de impuestos. Entonces, tal vez que ustedes escuchen de mi parte, si bien es una descripción de la normativa o de los cambios que va a tener la norma, no sé, como que lo escuchen desde una perspectiva un poquito diferente,
que les pueda llamar la atención para que nos vayamos introduciendo en ella, porque efectivamente trae unos cambios que son significativos. Quizás muy importante pensar que este cambio no solamente afecta lo que tiene que ver con el International Accounting Standard, sino también las normas de FASB. Si bien no coinciden íntegramente, sí reflejan un esfuerzo de modificación en una línea muy similar. Va a haber algunas variaciones pequeñas en cuanto a los alcances de las normas en relación con el ASU respecto de lo que va a ser NIF 16, pero en general van a manifestarse de una manera muy similar. Quizás una de las diferencias que más se va a marcar es que NIF 16 va a significar un único tratamiento con la contabilidad del arrendatario, mientras que FASB sí mantiene la doble condición, si bien con un lineamiento muy parecido. Pero en realidad, en el fondo, la variación más importante, aparte de algunas excepciones, digamos, en la aplicación en industrias muy concretas, es básicamente el efecto en la contabilidad del arrendatario, donde para efectos de FASB sí se va a mantener una doble, en el caso de NIF 16, una única contabilidad, un único tratamiento del lado del arrendatario. Perdón. ¿Okay? A mí me gusta iniciar estas conversaciones pensando en cómo fue que nosotros, y lo digo desde la perspectiva de Costa Rica, arrancamos entendiendo el tema del leasing. Y es que para ustedes, ya después de tantísimo tiempo y trabajando en la industria, tienen clarísimo de que es un negocio que tiene un impacto enorme desde el punto de vista de los balances de la compañía. Es decir, es la posibilidad de tener fuera del balance ciertas relaciones para el uso de los activos, y por el otro lado un tema fiscal, porque en la gran mayoría de los países de nuestra región existe algún componente fiscal implícito en el tratamiento del leasing. Ayer hablaba con don Melvin y no terminábamos de llegar a la conclusión si es que los contadores, a través de las normas, nos ponen a hacer las cosas de la forma en que ellos quieren, o si por el contrario, la industria es la que guía a la contabilidad. Yo me inclino por lo primero. Lo cierto del caso es que estas nuevas disposiciones, una vez más, lo que pretenden es buscar que los registros contables, tanto del arrendador como del arrendatario, revelen de la manera más clara y más transparente posible la realidad sustancial de los negocios. Entonces, esa es la tendencia, y esa siempre ha sido la tendencia de las normas contables, lo mismo que de las jurídicas. Lo que ocurre es que no necesariamente eso nos va a hacer felices, porque puede hacer que estos cambios que se vienen a introducir en alguna medida restrinjan lo que para algunos clientes resulta ser muy importante en materia del uso del leasing como producto, como alternativa para sus negocios. De nuevo, quizás el más importante de los... aquí es. El más importante de los cambios, como decíamos, es que en el caso de NIF 16, el arrendatario va a tener un único modelo de contabilización. Del lado del arrendante, los arrendamientos se siguen contabilizando como financieros u operativos, con una lógica muy similar a la de NIC 17. Ahora lo vamos a ver. Pero quizás lo que hay que tener en la cabeza es que vamos a tener un modelo único de contabilización con básicamente dos excepciones. Cuando el plazo del contrato es inferior a 12 meses y no tiene opción de compra, o cuando se trata de activos de bajo valor económico. Más o menos se habló de $5,000 en las discusiones que tuvieron en el board. Entonces, y a mí me parece que estos comparativos son muy útiles. Los principales cambios que tenemos que discutir. En el caso de NIC 17, teníamos a los arrendamientos financieros en el balance y los operativos fuera del balance. Ahora vamos a tener del lado del arrendatario todo en balance. Eso ya de por sí nos va a generar un tremendo impacto, sobre todo en aquellos países o en aquellas industrias o en aquellos clientes donde era fundamental la razón
deuda capital y que ahora lo vamos a tener muy visible y de pronto vamos a tenernos que poner creativos en términos de qué tipo de vínculo contractual es el que podemos utilizar para efectos de mitigar ese impacto. Y es algo en lo que los arrendatarios, en lo que los clientes tienen que estar pensando desde ya. En el caso del arrendatario, como decíamos, en el NIC 17, el contrato se puede registrar como arrendamiento financiero o como arrendamiento operativo, ¿verdad? En el caso del arrendamiento financiero lo registrábamos como un pasivo y depreciábamos el bien, o bien en el caso del operativo linealmente deducíamos el gasto. En el caso del arrendatario, ahora con la NIF 16, voy a reconocer un pasivo equivalente al valor presente del contrato, de las cuotas del contrato traídas a valor presente, utilizando la tasa implícita o la tasa de comparativa del lado del arrendatario, y voy a reconocer un activo, el cual voy a ir amortizando por la vida del contrato o por la vida del bien, según exista la posibilidad o no de adquirirlo. Eso, sin ninguna duda, va a tener también un impacto, una de dos, o en lo fiscal, si es que la norma se adoptara también para efectos fiscales, o bien en NIC 12, en el impuesto diferido, porque la conciliación financiera versus el tratamiento fiscal que le demos también nos va a generar un impacto que puede ser relevante. Y del lado del arrendante, sí vamos a mantener la contabilización como arrendamientos operativos o financieros con la famosísima leyenda de transferencia sustancial de riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo. Yo ahí les hago un comentario y por favor, cualquier duda que tengan o cualquier comentario más bien, bienvenido sea. A mí siempre me llamó mucho la atención y quizás pensando en términos de abogado y en términos de impuestos, que yo prefiero lo que se llaman las zonas seguras. A mí me gustaban mucho los criterios de FASB 13 en relación con la cuantificación para poder identificar cuándo un arrendamiento es operativo, cuándo un arrendamiento es financiero. En el caso de NIC 17, esa transferencia sustancial de riesgos y ventajas inherentes a la propiedad termina por ser etéreo y al final de cuentas lo que genera es o pelearse con el auditor externo o pelearse con el auditor de tributación o pelearse con ambos. Yo por lo menos soy mucho más de criterios cuantitativos y lamentablemente, por lo menos en mi opinión, y ahora lo vamos a ver con algún nivel de detalle, el cambio de la norma ya nos saca un poco del tema de si estoy transfiriendo sustancialmente riesgos y ventajas, pero me mete en un enredo para mi gusto peor, y es el tema del contrato de servicios. Y es dónde deslindo yo entre que a mí me estén prestando un servicio cuyo subyacente es el bien versus cuando estoy teniendo yo el derecho de uso de un bien a través de una remuneración. Eso lo vamos a ver con un poquito más de detalle de inmediato. Como les decía, de los principales cambios se establece lo del modelo de control. ¿Qué significa esto? Que mientras en el caso del arrendamiento yo debo entender que lo que tengo es el derecho de uso de un bien a cambio de una retribución, en el caso de NIF 16 de lo que me están hablando es del control, del derecho a controlar el uso del activo. Donde de nuevo, ahora ya no me ponen a ver riesgos y ventajas inherentes a la propiedad, sino que me están poniendo a decir dónde es que a mí, un tercero, el arrendador, me está prestando un servicio a través del uso del activo, o bien si yo utilizo el activo con mi poder de control, o sea, con mi propia voluntad, y en consecuencia tengo que reconocerlo como un activo y como un pasivo. Y en el caso de las exenciones, en el caso del leasing, básicamente con el NIC 17, las exenciones era más bien la discusión en torno a si lo tengo en balance o no en función de la transferencia sustancial de riesgos y ventajas. En el caso de NIC 16, de lo que estamos hablando es, no lo voy a reconocer. Si es un contrato menor, repito, de 12 meses y sin opción de compra, o por el bajo valor económico, que de nuevo, simplemente rule of thumb, se habló de $5,000, pero podría modificarse por las políticas contables que tenga la empresa o por la importancia relativa de los activos en el balance de la compañía. Esto es muy interesante, sobre todo pensándolo en términos del impacto que vaya a tener en lo fiscal. Recordemos que en el caso del arrendamiento operativo, viéndolo por el lado de NIC 17, lo depreciaba el arrendador por la vida del activo, y en el caso de NIC 17 aplicada al arrendatario, yo registraba o reconocía el activo cuando era financiero
lo depreciaba y tenía la carga financiera. En el caso de NIF 16, yo lo que reconozco es un intangible, es un derecho de uso, de modo tal que, de manera paralela, yo voy a ir amortizando el pasivo contra las salidas de efectivo y por el otro lado la depreciación va a ser la amortización de ese intangible que es el derecho de uso, equivalente de nuevo al valor presente de las cuotas. ¿Eso qué es lo que piensa uno a lo que lo va a llevar? Que si nosotros pensáramos en adoptar esta normativa para efectos fiscales, pareciera que así la primera tendencia va a ser a utilizar modelos donde no tengamos opción de compra para evitar tener que amortizar ese intangible por la vida del bien, sino poderlo amortizar por la vida del contrato, ¿verdad? Y posiblemente eso nos permita manejar mucho mejor los plazos del contrato. Y nada más les voy a poner un ejemplo de lo que ocurrió en Costa Rica. En Costa Rica se optó por un modelo de incentivo fiscal donde tenemos un punto medio. Creo que en Argentina existe algo parecido. Tenemos un contrato de arrendamiento financiero, tenemos un contrato de arrendamiento operativo y tenemos una cosa que se llama operativo en función financiera, que es un ornitorrinco más o menos. Esa cosa así medio esotérica, lo que dice es, usted va a tener que reconocer un gasto por depreciación equivalente al doble de la depreciación teórica. ¿Qué fue lo que me dijeron? Usted lo que tiene derecho fundamentalmente es a depreciar el activo por la mitad de la vida útil, ¿verdad? En ciertas condiciones. ¿Qué es lo que ocurrió en aquel momento? Que el leasing, como industria, lo que venía haciendo era, les voy a decir, en la industria, en vehículos, por ejemplo, que tienen una depreciación de 10 años, lo normal eran contratos a 36 meses, ¿ok? Eso, la reforma nos obligó a llevarlos a contratos de 60 meses, porque era la única forma de que el flujo de efectivo calzara con lo que la norma fiscal pedía. La sensación que da es, si NIF 16, por ejemplo, en Costa Rica se adoptara, la tendencia sería regresar a contratos posiblemente de 24 o de 36 meses, sin opción, de modo tal que el incentivo, y estoy pensándolo en términos estrictamente fiscales, el incentivo se disfrute a plenitud. Pero digamos que esas son las elucubraciones que uno ya puede ir haciendo. Antes de que pases una pregunta y un aviso parroquial. Este micrófono está a disposición de ustedes para que quiera hacer preguntas. Y yo empiezo con la moda de empezar a interrumpirte. Si retornas a la depreciación, hay una duda importante hablando de la pelea con los auditores. Claro, tú estás del lado de los auditores y otras cosas. No, yo soy de los buenos, yo soy de impuestos, me peleo también con los auditores. Pero la pelea es la siguiente, y lo hemos visto nosotros últimamente a raíz de que muchas empresas empezaron a aplicar el NIF de forma obligatoria. Hay algunos países que a partir del 1 de enero del año pasado, de este año, para el cierre del año pasado, ya hicieron obligatorio la aplicación de las NIF. Y el problema que se presenta aquí cuando tú estás hablando de que el activo es el derecho de uso, es cuál es la vida útil esperada del derecho de uso. Voy a explicarme un poco porque ocurre que en los contratos de leasing operativo muchas veces el cliente cuando celebra el contrato no sabe si va a devolver el bien o no. No sabe si de pronto lo va a prorrogar. Hay muchas empresas aquí presentes cuyo modelo de negocio... Ya, aquí. ¿Sí? Hay muchas empresas aquí presentes cuyo modelo de negocio se basa en jugar a que el cliente va a renovar. Y no sabemos cuánto, esa es una de las grandes incertidumbres. Entonces, cuando tú llegas al principio y vas a estimar cuál es la vida útil o el periodo en el cual vas a depreciar, debes considerar cuál es el raciocinio que tienes que aplicar para definir si el cliente va a devolver el equipo, si el cliente lo va a comprar o si el cliente va a renovar. Okay. Voy a adelantarme un poquito y ya te voy a evacuar la pregunta, precisamente porque es de los temas que más de una vez, ahorita lo podemos repetir. Como les venía diciendo, ¿cuál es la razón por la que yo les manifiesto que una posibilidad muy grande va a ser, pensándolo en términos de nuevo, fiscalmente, si es que la normativa se aplicara para ese efecto, de que pactemos contratos sin opción? Es que la norma lo que me dice es, si se espera adquirir el activo, yo tengo que depreciar por la vida del activo, mientras que si no se espera adquirirlo, yo voy a hacerlo por la vida del contrato. Entonces, evidentemente, si yo tengo un vehículo a 10 años, pero voy a hacer el alquiler a 3,
y el contrato tengo que tomarle la foto el día 1, de yo no sé si lo voy a comprar o no. Tiene que ser por las estipulaciones contractuales previas, que sería una opción que me permita comprar por un valor inferior al de libros, por ejemplo, que sería una regla fácil de tomar. Entonces, empezaría diciendo que tengo que utilizar el plazo nominal del contrato para traer a valor presente las cuotas. Ese va a ser mi pasivo, ese va a ser mi activo, y esa va a ser la vida, dependiendo de si tengo una expectativa de adquisición o no, que es la parte que a mí no me gusta mucho, aunque les va a generar trabajo a mis colegas, que esos pasivos y esos activos sí se van a reevaluar por cambios en circunstancias, como tasa de interés, como plazo de renovación. Entonces lo que podría ocurrir es que, modificado el plazo, modificado, inclusive a veces se adiciona el contenido del activo o modificada la tasa, voy a tener que reevaluar, reexpreso mi pasivo, reexpreso mi activo y voy a tener que empezar de nuevo con la depreciación. Entonces sí lo voy a tener que reevaluar. Y ese, digamos, sería foto al día 1 con el nominal, y las variaciones sustanciales de tasa o de ¿cómo se llama? O de plazo, las tendría que tomar en cuenta. Hola, buenos días. Entonces, para claridad, si el arrendatario va a adquirir el activo, entonces él toma la propiedad fiscal desde el principio, como en el arrendamiento financiero, y si no lo va a adquirir al final, entonces lo que registra contablemente es nada más un derecho de uso. No, en ambos casos, desde el punto de vista de la norma contable financiera, registra pasivo y registra el derecho de uso. La diferencia de si va a comprar o no el activo tiene que ver con el plazo durante el cual voy a amortizarlo. Si lo voy a comprar, lo amortizo por la vida del activo. Si no lo voy a comprar, lo amortizo por la vida del contrato. Pero en ambos casos tengo que reconocer el derecho de uso, ese va a ser mi activo, y en la contrapartida va a ser el pasivo. Entonces, ¿la propiedad fiscal sigue del lado del arrendador? La propiedad fiscal, no, la propiedad, habría que ver si la norma va a entrar a regir para efectos fiscales. La propiedad financieramente pasa a manos sí, queda en el arrendador, y el arrendatario lo que hace es amortizar el derecho de uso, correcto. Siempre va a ser un pasivo. Ahí lo que me permitiría decir es que se divorcia la propiedad de la contabilidad, como tú lo explicabas. Es que antes el criterio que existía era, se llevaba al activo lo que uno tenía propio. Después viene la modificación y dice, llevas al activo aquello que tratas como propio, porque los riesgos y beneficios del activo están en cabeza tuya. Ahora están diciendo, no, olvídate de la propiedad, ese no es el criterio para determinar si es un activo. Ahora es si tú controlas o no controlas el bien. Entonces eso tiene unas implicaciones para nuestro negocio muy, muy graves, ¿no? Porque el solo hecho de que tú estás entregando un activo exclusivo a un cliente para que ese cliente lo use y lo parquee en su propio garaje y lo lleve a su oficina y lo traslade, por más que lo llames operativo, por más que no haya opción de compra, obliga a que, dado que lo está controlando, lo tenga que llevar al activo. ¿Qué le denominamos? ¿Cómo denominamos esa palabra control? ¿Qué es específicamente el control sobre el activo? Ya vamos a llegar ahí, son como 20 filminas, como a las 7 de la noche vamos a ir terminando. Ah, bueno, listo, a las 7 nos vemos. Sí. No, a las 7 podemos ir terminando. Sí, efectivamente. Ya le vamos a llegar. Perdón, entiendo entonces que antes habían ciertos criterios en el arrendamiento operativo que te obligaban o no a registrar el activo desde el lado del usuario, desde el lado del arrendatario en tu contabilidad, que era el valor presente de las cuotas, el derecho de uso, los riesgos asociados y todo lo demás. Hoy día entiendo que siempre se registra. Correcto. Lo único que diferencia es cómo lo deprecias. Correcto. Es ¿no? correcto. Quizás la pregunta, perdóname, es ¿qué registras? O sea, registras el valor presente de las cuotas en el activo y en el pasivo lo mismo. O sea, ya lo vamos a ver en la filmina, pero efectivamente, yo más bien me voy primero al pasivo. Yo lo primero que registro es el pasivo, que es el equivalente al valor presente de las cuotas traído utilizando la tasa implícita o mi tasa de fondeo. Y eso va a ser la contrapartida del activo, en ambos casos, más o menos lo que se requiera para implementar el uso del bien. O sea, todo es lo que denominamos un capital lease. Ahora todo va a ser un lease en activo.
Todo, exactamente, con una diferencia, y quizás esa es una precisión que me parece muy interesante. Recordemos que en materia de leasing tenemos 3 propiedades. Tenemos la propiedad legal, tenemos la propiedad contable y tenemos la propiedad fiscal. Y quizás aquí lo que estamos es modificando un poquito el concepto, porque lo que vamos a tener es, en el lado del arrendatario, siempre y en todos los casos, como bien lo decís, un pasivo, pero el activo que llevo no necesariamente es el bien subyacente, sino siempre va a ser el derecho de uso. Lo que pasa es que ese derecho de uso se va a comportar en su amortización, en su depreciación, más como si fuera mío o como si lo voy a devolver en función del ejercicio de una opción. Algo parecido a lo que era el tratamiento de los seguros, entonces un seguro pagado por anticipado, digamos. Exacto. Pero ahora vamos a ver en detalle eso que estás preguntando. Explicas todo muy bien sin ser contador. Yo no sé si eso es bueno o es malo. No, anécdota. Una vez con un cliente americano, que ahora que lo decía así rápidamente, los abogados americanos son tremendamente peleones y yo soy más bien conciliador. Aparte de que me he rozado con contadores, entonces ya ando en otro patín. Y en un email que salí copiado sin tener que, decía, no, déjalo tranquilo, es que es contador. Ok. ¿A quién afecta a estas normativas? Todo el mundo va a salir afectado, es decir, empresas públicas, empresas privadas, todos vamos a tenerlo que hacer obligatoriamente, inclusive sin fines de lucro. Y uno podría pensar, y eso ustedes lo dirán en función de los negocios reales en sus países, pero fundamentalmente las de uso intensivo de leasing en sus actividades. Las compañías aéreas, que ahora está súper de moda, el uso del leasing para las flotas, las empresas hoteleras con todo lo que es los menajes, las empresas de telecomunicaciones. Uno pensaría, pero igual eso va a variar muchísimo en función de las realidades económicas de cada país. Evidentemente, en el estado financiero se va a ver completamente diferente, unos deberes de revelación muy distintos, fundamentalmente con el tema de modificaciones en el estado de resultados. Ahora vamos a ver que por la forma en que se tiene que amortizar el pasivo y el activo, que es lineal, va a generar un efecto como de una suma de dígitos en la utilidad, y por supuesto los cambios en las razones de endeudamiento. Una cosa que lo vamos a ver a lo largo del día es que ya desde ahora, y este tipo de cosas son las que hay que tener en cuenta para que no nos agarre el toro, va a haber que analizar cuáles son los cambios contractuales que podrían derivar de la aplicación de esta norma, porque de pronto puede ocurrir, y por lo menos a mí me ocurre con mucha frecuencia, que el cliente viene y se enoja con uno porque no logró los 2 objetivos que perseguía con un leasing, que era la deuda fuera de balance y el efecto fiscal. Y uno le dice, pero mira, fiscalmente nos está yendo bienísimo, sí, pero la razón de endeudamiento se me fue aquí. Bueno, preveámoslo desde ahora, y ahora vamos a ver muy interesante lo del tema de servicio, que si lo vemos, yo creo que por ahí va a haber una beta muy grande de análisis. Rafael. Señor. Perdón, ahora que decías a quién afecta, por ahí me preguntaban, ¿se prevé alguna diferenciación en las NIF o en las NICs de pymes? No. ¿Verdad que no? No. Muy buena pregunta. Porque en algunos países sí. En algunos países las pymes también están sujetas a cumplir con las NIF. Y de hecho, por ejemplo, en Costa Rica las NIF son obligatorias desde el 2001 y existen la variante de la NIF para pyme. Exactamente. El asunto es que, por lo menos en NIF 16, en el análisis que se hizo, no se ve una diferencia en el tratamiento en el caso de las pequeñas empresas. Ok, y aquí venimos un poquito con la lógica de esto que estamos hablando. Yo puedo no reconocer la aplicación de NIF 16 cuando se traten de arrendamientos de corto plazo, que son menores de 12 meses sin opción, o bien cuando se trate de activos de bajo valor. Digamos que esos son los dos supuestos más fáciles para no aplicar la norma. Acuérdense, y volvemos sobre el mismo tema, que en el caso del arrendamiento, a la luz de NIC 17, lo definíamos como el traspaso de los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad, lo cual nos permitía identificar arrendamientos financieros de operativos.
Y para uno como abogado, era exactamente los mismos eufemismos que a veces utilizamos porque cuesta mucho entender cuándo realmente se transfieren riesgos y ventajas inherentes a la propiedad en contratos frontera. ¿Okay? Yo siento que migramos todavía para un área más gris pensando en el tema de los servicios, aunque puede ser beneficioso. Porque NIC 16 lo que nos habla es que la distinción ahora es más bien la del contrato de arrendamiento versus el contrato de servicios. Y es si el cliente es capaz de controlar el activo. Y ahora vamos a ir poco a poco determinando qué se considera. Pero para empezar, fundamental el uso de un activo identificado. Entonces ya ahí uno puede empezar a pensar que existen ciertos contratos que hoy se manejan como arrendamientos operativos y que efectivamente lo son, típicos de flotas, por ejemplo, donde de pronto yo tengo activos identificados contractualmente, pero que en la vida real al cliente poco le importa si se trata del mismo activo. Si yo tengo una flota de montacargas o si yo tengo un banco de computadoras, al cliente realmente no le importa si el montacargas serie XZ2 es el que está en uso o no. A él le interesa que haya montacargas 24 horas al día trasladando mercancías en la bodega. Entonces, de pronto uno podría pensar que ya hoy de por sí estamos frente a un contrato de servicio. ¿Por qué? Porque el activo realmente en la relación subyacente no está identificado, a nadie le importa. El tema es que contractualmente posiblemente sí lo tenemos identificado porque venimos utilizando un modelo más tradicional. Entonces uno podría pensar que si yo hoy tengo un arrendamiento de activos identificados, pero que en la realidad se comporta como irrelevante la identidad de ese activo, ya uno podría ir pensando en que lo mantengo, pero no porque no lo dejo de ser. A ver, lo que era operativo ahora se me convierte en un contrato de servicio. Y eso podría ocurrir para flotas o para el uso de activos indistintamente. Tocayo, te voy a hacer una propuesta. Tocayo y Sí. colega, te voy a hacer una propuesta de colega y es que distingamos en la terminología el bien del activo. Porque lo que viene a suceder hoy en día es que el bien deja de ser activo. Nos estamos refiriendo al montacargas es el bien. Exactamente, el bien subyacente, porque el activo va a ser el es el derecho intangible. de usarlo. Exactamente, ¿sí? Es correcto. Sí, Rafael, una pregunta. En el caso, por ejemplo, de printing, que es un servicio realmente que lo da una empresa, digamos, hay empresas chicas que tienen una o dos impresoras, hay otras que es toda la compañía. Eso hoy es gasto directo. Acá habría que activarlo también. Digamos, ese es el uso, nunca terminas haciendo opción. Es que precisamente a eso era lo que estaba tratando de aludir. Me parece que por la sustancia económica siempre han sido contratos de servicio. De hecho, me dan el mantenimiento, me cambian el tóner cada X tiempo, lo pago en función del número de copias que saco, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que muy probablemente, contractualmente, está hecho en voy a usar una palabra que usamos, no sé si ustedes la usan también, un machote, un modelo, donde se identifique el activo y donde es un contrato que más bien tiende a decir que lo que tengo es un bien arrendado. Sí, identificado el tipo de impresora o fotocopiadora. Exactamente, y muy probablemente si lo que queremos es mantener el tratamiento que tenemos ahora de gasto directo, pero sobre todo de que esto no se me convierta en deuda en el balance, es decir, no, esto efectivamente es un contrato de servicio y regularlo como tal. ¿Verdad? Pero yo creo que ahí, esos son casos muy claros donde es un contrato que en este momento refleja una realidad un poquito distinta de lo que tengo documentado. De pronto por un tema de seguridad, de pronto porque yo quiero tener el bien, identificado por el evento de que no me paguen. Bueno, voy a tener que modificar un poquito el clausulado contractual para tener esa misma protección, pero sin identificar el bien subyacente para evitar precisamente tener que registrarlo así. ¿Verdad? Gracias. No sé, Alberto, si eso contesta tu pregunta en parte. Sí, la otra parte es la pelea que vas a tener con los auditores. Pero vamos a ver si terminamos con la parte, porque ahí todavía sigue el cuento. Entonces, lo que la norma dispone es que se considera que existe control cuando se transfiere sustancialmente el derecho a gozar de todos los beneficios del activo, del bien, y el derecho a utilizar ese bien. Pero entonces lo que me dice es, ¿y qué significa controlar el uso del activo identificable? Que el cliente tenga derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios económicos del activo a lo largo de todo el plazo de uso.
y me dice que voy a tener derecho a eso en función de los que proceden del uso del activo, e inclusive si yo parte de los frutos o de lo que me produce el bien arrendado, lo pago como contraprestación, se entiende que es parte del disfrute de los beneficios. Entonces, ahí vamos un poco por el lado del disfrute de los beneficios. Pero adicionalmente, y esto es muy importante, pensando en el tema de los servicios, lo que me dice es que yo tengo derecho a decidir cómo y para qué propósito utilizo el activo. En un contrato de servicios, realmente lo que yo necesito es un resultado. Yo necesito que las máquinas se me muevan de una determinada forma, necesito que se me saque una determinada cantidad de copias. Yo lo que necesito es el resultado. En un contrato de arrendamiento yo tengo derecho a decidir qué es lo que quiero hacer con el bien y qué es lo que voy a producir y cómo lo voy a producir y dónde lo voy a producir. Entonces, en esa medida, no solo el disfrute de los beneficios económicos del bien, sino el derecho a decidir cómo lo uso, en qué condiciones lo uso, más allá del simple resultado que recibo al final. Lo que, de nuevo, quizás me parece, y desde hace rato estaba yo buscando el ejemplo de las fotocopias, el ejemplo de las flotas es un muy buen ejemplo de que yo realmente no estoy queriendo alquilar un bien, sino que lo que quiero es obtener el resultado final del uso correcto de ese bien. Si yo logro extrapolar esa misma racional a ciertos contratos conforme se me vayan acercando más a la frontera donde yo sí quiero adquirir el bien al final del plazo, etcétera, es por donde va a andar un poquito el chiste de transicionar entre el servicio y el contrato de alquiler. ¿Okay? Ahora contesta un poco más su pregunta. Ahora va a haber un cuadrito que está buenísimo. Entonces vean ustedes, por ejemplo, que lo que decíamos, el derecho a cambiar el tipo de producto, cuándo se fabrica el producto, dónde tiene lugar la producción, dónde es que voy a instalar el activo, en qué condiciones lo voy a instalar, cómo lo voy a mantener, cómo lo voy a reparar. ¿Okay? La toma de decisiones respecto del uso del activo es fundamental también para determinar si yo tengo el activo. El bien. Exactamente. O sea, en ese caso, si tengo el activo y necesito registrarlo como un arrendamiento, o si bien lo tengo que reconocer como un simple servicio, en cuyo caso es un simple pago por la obtención de ese servicio. Ese es el cuadrito que te debería de responder a las preguntas íntegramente. ¿Cómo debe ser el uso del equipo? Por ejemplo, en un montacargas, para determinar qué montacargas se debe utilizar, tiene que revisarse el uso y la aplicación del montacargas. Por ejemplo, si uno determina que puedes utilizarlo 2,000 horas al año, y ya obviamente si cobras el excedente o no es diferente, pero si el cliente decide, bueno, compro un montacargas que tiene una capacidad de, por decir, 2 toneladas, pero lo usa para 4, está haciendo un abuso del equipo. Entonces, tiene el control de usarlo, pero ese abuso está obviamente limitado por el proveedor. Sí, claro. No, y posiblemente ahí estemos en el peor de los mundos, porque entonces, si contractualmente lo que ocurre es que tengo una penalidad por uso excesivo, por ejemplo, pero claramente se demuestra que yo sí puedo decidir sobre él, voy a tener que reconocer aquello como un arrendamiento cuando perfectamente, por esa limitación, que además me hubiera permitido tener un mejor disfrute del bien, o del bien subyacente, sería un servicio. Pero justamente en esa línea, vea, yo tengo un activo identificado. Si no es el caso, de una vez me voy al contrato de servicios. Entonces ya tenemos supuestos donde contractualmente podríamos evitarnos todo el problema porque ya tenemos que es un banco, una flota de bienes fungibles que van a prestarme el servicio. Entonces tengo el activo identificado. Tengo derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios económicos del activo durante su periodo de uso. Si es así, voy en línea hacia el contrato de arrendamiento, pero si la respuesta fuera un no, voy al contrato de servicio. O sea, el derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios del activo. Un poquito la pregunta que hacía usted. El cliente, el proveedor o cualquier parte tiene derecho a dirigir cómo y para qué propósito se utiliza el activo. Si es el proveedor, vamos a irnos en la línea de que se trata de un contrato de servicio. Si es el propio cliente, evidentemente es una manifestación de control y me va a llevar a que estamos hablando de un arrendamiento. Si el cliente tiene derecho a operar el activo durante todo el plazo de uso, si la respuesta es que sí, vamos a irnos hacia el contrato de arrendamiento sin ninguna duda, pero aún si fuera no, si el cliente diseñó el activo de manera predeterminada, ¿con qué propósito lo voy a utilizar? Y si la respuesta es sí, vamos a irnos a un contrato de arrendamiento. Entonces,
quizás esa es más o menos la ruta crítica de ver, identifico el activo, tengo derecho a todos los beneficios, todos los que me provea, y si tiene injerencia un tercero en las decisiones de cómo es que ese activo se va a utilizar. Sí, señor. Tengo una duda. Al hablar de identificar el bien, estamos hablando, la identificación es serie o placas o sencillamente estamos hablando de la descripción y la capacidad misma del bien. A mí me parece que por un tema jurídico muy probablemente yo sí tenga que hacer referencia al bien concreto porque contractualmente yo lo tengo que identificar. Pero me parece que el espíritu de la norma es un bien identificable es si el bien per se es importante que sea ese. Si yo compré un Ford Ranger Wildtrak con ciertas características porque lo quería para mí, pero si yo voy a utilizar montacargas con una capacidad de 4 toneladas, que sí, en el momento inicial entraron la serie 1, 2, 3 y 4, pero que 3 días después se descompuso uno y volvió a entrar otro, simplemente sé cuál es el que está ahí, pero no es relevante la identidad propia, es como diríamos en derecho, el intuito persona. No es aquel bien el que es relevante, sino un bien de su misma naturaleza, de especie y calidad. Favorece más al usuario en este caso, dado que lo que va a hacer es la permanencia de un bien que le va a seguir dando la permanencia del servicio. Exactamente. O sea, no sé si me explico, pero le reitero, porque ayer justamente le estaba hablando un poquito con don Melvin. Si nosotros hacemos un contrato del servicio de montacargas, ¿verdad? Todo lo que es el traslado en planta, y el día número 1 decimos, van a ser 20 montacargas con una capacidad de tanto, y en el anexo se dice, los montacargas que entraron a la primera son estos. ¿Tiene relevancia que sean esos? Para este efecto, si se los roban, sí, ¿verdad? Pero no es que estos sean los que me van a prestar el servicio y yo soy una persona feliz por eso. 10 minutos después, ese montacargas se descompuso, resulta ser que fuimos y trajimos otro, ya no era relevante. Sabemos cuál está ahí, repito, para tener un control, pero no es que el bien en sí mismo sea el relevante. Lo relevante es que exista uno de la misma especie y calidad que me provee el servicio. Ok, gracias. Está muy bueno porque eso lo trataremos más adelante cuando hablemos de los cambios contractuales. ¿Sí? Gracias. Buenos días. Buenos días. Le hago la siguiente pregunta. Los bienes que son altamente especializados, ¿significa que definitivamente no pueden ser objeto de un contrato de servicios en algún momento, sino que van a ser siempre considerados como un contrato de arrendamiento? Digo por el hecho de que son especializados, ¿verdad? Que son específicos para ciertos negocios o ciertos clientes. Vamos a ver, y aquí recurro a inventar. Es que ¿sabe qué es lo que pasa? Ese criterio que usted está esgrimiendo es muy cierto viendo la luz de NIC 17. Correcto. ¿Por qué? Porque NIC 17 lo que le dice a uno es, un bien con semejante nivel de especialización, evidentemente quien lo recibe está adquiriendo sustancialmente los riesgos y ventajas. Estoy pensando en equipo médico, por ejemplo. Pero yo no creo que eso sea excluyente necesariamente para utilizar el criterio de servicio, porque podría ser que, voy a pensar, no sé, un dentista, resulta ser que hay ciertos equipos, similar al tema de la fotocopiadora, pero con un nivel de tecnificación más alto, donde el dentista simple y sencillamente lo que hace es operar aquellos equipos, pero el proveedor dice cómo, es más, le voy a poner el ejemplo, que es quizás que podría hacernos, las máquinas para operar ojos, que son las láser. Esas máquinas, uno podría pensar que no es difícil que el proveedor sea quien realmente me preste un servicio. Evidentemente quien la opera es el médico es el que tiene conocimiento técnico para llevar a cabo la operación quirúrgica, ¿verdad? Pero muy probablemente en muchos momentos el proveedor diga cómo se usa, diga cuándo se usa, diga si está en condiciones de uso, diga cuáles son las alternativas para ese paciente en particular, porque es el que conoce la máquina. Entonces uno podría en este momento tener un contrato de esos, y se lo digo porque sí recuerdo un ejemplo donde, por ejemplo, el muchacho que arreglaba el equipo láser estaba a la par del médico y el médico decía, voy operando, y el señor le decía, esa máquina no se mueve, esa máquina no opera porque es mi responsabilidad porque el láser no está calibrado adecuadamente. Entonces yo siento que de nuevo es un tema contractual, de pronto ahora está expresado en términos de contrato porque lo tenemos la costumbre, pero de pronto, protegiéndonos todas las partes adecuadamente, podemos migrar a un lenguaje que describa más bien que es un servicio. Ok, gracias.